Largos días y precias noches. El día de hoy quisiera hablar de forma un tanto rápida del evento de los X-Men que ha finalizado. X of Swords, lo que supongo que se podría traducir como Espadas X, porque X de espada suena demasiado extraño. En fin, disculpen la divagación. Se me pegó por seguir este evento, que será pasado de extraviado con su propia trama, tratando de arreglar todo hasta último momento. Como siempre, primero un poco de contextualización. Inicio de la retrospectiva. En los tiempos en los que En-Sabanur, conocido por nosotros como Apocalypse, era el regente del reino mutante de Okara, ahí reinó como si fuese una especie de rey dios, junto a su familia de singulares y poderosos mutantes. De ellos destaco especialmente a la esposa de Apocalypse, Génesis. Un día la desgracia se asomó sobre el reino mutante. Invasores de otra dimensión, una llena de demoníacos y salvajes seres, haciendo acopio de la espada Crepúsculo, dividieron aquello que alguna vez fue uno y ahora son dos. Okara fue dividida en lo que sería comprendido como Krakoa y Arakko. La primera sería con el tiempo la nación soberana mutante de Krakoa, gobernada por el Consejo Silencioso, un grupo de poderosos mutantes que representan los pilares y valores de la nación mutante, mientras que Arakko sería irremediablemente exiliada junto a los hijos y esposa de En-Sabanur a la dimensión de las fuerzas invasoras en un desesperado intento por evitar que las oleadas de monstruos puedan seguir incursionando. Esto los condenó y al pequeño ejército de mutantes que los acompañaba a tener que vivir en lo que era prácticamente un infierno terrenal, el mundo de Ammit. Muchos cayeron víctimas de esos seres, pero la dinastía de Apocalypse se pudo recomponer y crearon su propia fortaleza, donde se refugiaron y vivieron en guerra contra el exterior por milenios. Las huestes de criaturas atacaban incesantemente, pero aún así nunca lograron derrotar a los orgullosos mutantes. No obstante, los prácticamente interminables años de asedio ininterrumpido comenzaron a calar en la moral de muchos de ellos, y dieron su espalda a la nación mutante de Arakko para aliarse con el enemigo. Esto llevó a una situación desesperada a la regente de Arakko, Génesis. Asimismo, el enemigo que lideraba las hordas de ataque, Annihilation, vio que el conflicto había llegado a un callejón sin salida, por lo que propuso un duelo a muerte entre ambos líderes para poder determinar el ganador de esta disputa de una vez por todas. Previamente al mortal encuentro pudieron ser testigos del destino que les había deparado los pobres mutantes que habían sido capturados por Annihilation. Fueron usados para procrear una nueva estirpe de híbridos entre mutantes y demonios. Desafortunadamente para Génesis, el duelo termina en una amarga victoria. Resultó que la máscara le daba la capacidad de dominar al ejército, que de otra forma actuaría como un enjambre incontrolable de langostas voraces que tratarían de arrasar con todo a su paso. Asimismo, esta moldeaba drásticamente a la personalidad del portador, a quien podría ser fácilmente alienado como un conquistador vehemente. Básicamente, si moría el portador, el siguiente sería su sucesor, quierase o no. Debido a ello, Génesis rechazó el usar la máscara, y en consecuencia, Arakko tuvo que aguantar un ataque aún más vehemente por parte del ejército de mutantes hibridados con demonios. Pudieron resistir siglos al conflicto, no obstante, ello se volvió fútil, ya que cada vez más iban perdiendo aún más terreno, y en consecuencia, Génesis tuvo que portar la máscara. Previamente habían enviado mediante un ritual especial a Summoner, el nieto de Apocalypse, a Krakoa, con esperanza de pedir refuerzos, pero Génesis cayó en la desesperación al considerar que la nueva generación de mutantes era un atavío de débiles indisciplinados. Así que ahora su nueva motivación es el encontrar una vía de escape del mundo de Ammit hacia Krakoa, que le facilite el poder de transportar a su ejército, ya que el método para enviar a Summoner era muy limitado para sus planes de invasión a gran escala. Así que trata de hacerse con el control de la ciudad de la Starlight de la Universal Majestic Opaluna Saturnite, ubicada en The Otherworld, un universo de bolsillo estrechamente ligado a Avalon, lugar dedicado a la vigilancia de fenómenos interdimensionales que pueden afectar la realidad y funciona en general como un lugar de conversión dimensional, como un filtro para evitar las incursiones fuera de control. Puedo suponer que existe tiempo después de la separación de Okara. Paralelamente, Apocalypse es engatusado con las promesas de su nieto de poder llevarlo a la perdida Arakko, también junto a los mutantes y a su familia perdida.
Con ello se embarca en la difícil tarea de abrir un portal hacia ese lugar, inclusive si ello va en contra de los deseos de los demás miembros del Consejo Silente. Todo resultó ser una victreta para poder tratar de matar a Apocalypse y evitar a Krakoa, deshaciéndose de uno de sus mejores combatientes. Sin embargo, Saturnyte interfiere antes que todo escale aún más, y así es como propone que se batiesen en un duelo en un torneo organizado por ella. Aunque Saturnyte pareciese que tiene el suficiente poder e incluso un músculo que la respalde para poder deshacerse de los invasores, parece que el conocimiento que tiene sobre el posible mejor curso de acción en base a sus habilidades en la adivinación la impulsan a permitir esta afrenta para decidir si permite a los de Arako invadir Krakoa. En otras palabras, considera que este encuentro fortuito es algo que debe permitirse a favor del correcto curso de eventos futuros, y con ello se da rienda suelta al torneo a muerte con espadas, X of Swords, el cual estuvo plagado de reglas ridículamente arbitrarias, así como de retos que pareciesen inspirados bien sea en un programa de retos japonés o en un Mario Party. Y así por más de 20 números hasta el final. Fin de la retrospectiva. Pues bien, saltando las cantidades groseras de relleno, llegamos a lo más relevante, literalmente el final, y en general cualquier detallito concerniente a la dinastía de Apocalypse. El torneo resultó ser solo una gran pérdida de tiempo, ya que igual al final de cuentas, los Krakonianos y los ejércitos de Ammit colisionaron en un cruento combate al final de cuentas. Pero a pesar del obsceno despliegue de poder por parte de los combatientes, Saturnyte se encargó de terminar el conflicto cuando llegó un momento en el cual se sintió satisfecha con el resultado de este. La verdad, esto ya lo veía venir, pero para hacernos perder el tiempo en más de 20 cómics de puro relleno sin gracia, donde las únicas buenas peleas fueron las de Gorgon, Logan y Apocalypse, mejor hubieran acortado este bodrio. Literalmente lo único relevante es la nueva mitología de Apocalypse y la inclusión de Arako. Fue un completo desperdicio que incluyeran que el sistema de resurrección estaba inhabilitado como un elemento de tensión en la trama si al final de cuentas no moría absolutamente nadie que nos importe. Nos prometían duelos a muerte con espadas, pero solo fue una serie de ridículos eventos como si fuera un programa de concursos japonés, donde lo más importante es ver cuánto se humilla a los concursantes. En medio de todo ello pasa un intento de envenenamiento a Logan, sí, el mutante que literalmente es inmune al veneno. Extrañamente el tipo se puede emborrachar muy fácilmente, cosa que aún creo que es bastante contradictoria, pero al menos es consistente con ello. Y también por ahí hubo una boda, lo cual fue bastante extraño. Parece que simplemente se usó como una excusa para incluir uno de los miembros de Arako al elenco de los mutantes, poniendo como excusa que Saturnyte ponía cualquier reto extraño que se le venía a la cabeza. Desde jugar a las vencidas, mirar un espejo sin parpadear y controlar los impulsos sexuales de no querer cogerse a una roca que tenía una especie de extraña propiedad afrodisíaca, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, todo fueron maquinaciones de Saturnyte para que el cuerpo multiversal de Capitanes Britannia regresasen como sus fieles caballeros. Al menos parece que esa era la vía más fácil para que ello sucediese. Si tuviera que destacar algo que podría ser relevante del evento, como un hecho que podría ser influyente a futuro, serían estos. Apocalypse tuvo que ir a Ammit con su familia como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros impuesto por Saturnyte. Asimismo, se le entregó a los Krakonianos la mitad faltante de Krakoa, Arako, el cual cuenta como una entidad al ser un mutante también. Ha regresado el cuerpo de Capitanes Britannia como parte de la guardia de la ciudadela Starlight. Los miembros de Halcyon, que básicamente son la versión pirata del Suicide Squad de DC Comics, dirigían un sabotaje a las espadas de Arako. A pesar de fallar espectacularmente en su cometido, trajeron consigo peculiares muestras de ADN mutante de miembros de Ammit, a saber qué cosa enferma a la Sinestro con ello. Muy a sabiendas es su costumbre de jugar con el ADN. Se ha establecido una nueva nación mutante independiente que es regentada por Genesis, acompañada de su esposo Apocalypse, y por tanto también deben ser aliados de los Krakonianos. Y la verdad, eso sería todo lo único importante de un evento que se alargó en más de 20 números repartido en diversas series de cómics. Sinceramente, como ya mencioné, fue todo un despilfarro de tiempo,
perdido en ello para que al final lo único interesante fue el expandir más el lore relativo a Apocalypse. Claro, a menos que crean que sea muy necesario el resaltar que Saturnyte sea una completísima desgraciada que llega a ser detestable, por lo calcina que es en su actitud tan altiva y engreída. La verdad podría haber acabado todo el conflicto por sí misma, pasándose olímpicamente todo eso del tarot por el arco del triunfo. Pero como ella misma afirmó, se podría haber ahorrado todo ese embrollo si el Capitán Bretaña de la Tierra 616 dejaba a su esposa y se convertía en su rey. Sí, también resultó ser una rompehogares. Podríamos decir que este personaje personifica la esencia misma de este evento. Es odiosa, impredecible y llena de engaños. En definitiva, el primer gran crossover de Hickman no ha salido para nada bien en relación a cómo han ido sus trabajos con los X-Men desde Dawn of X. Solo espero que sea solo un tropezón y no una señal de que esto va a ir en picada. Y para ya terminar de hablar de X-Sword, quise hablar de dibujo. En general es algo bastante estándar, está bien. Es bastante terrible cuando hay combates, es más, hasta baja la calidad del trazo. Pero al menos cuando trata de ser bastante expositivo, entretiene bastante, ya que como he mencionado, las partes del lore de Apocalypse han sido lo más interesante. Un dibujo poco atrayente en estas partes hubiese demeritado bastante lo poco rescatable del cómic, ya que no atraería la atención del lector como es debido para poder seguir esta historia, si tan solo se hubiese dado el mismo cuidado al resto del evento. Aunque antes que se me olvide, debo mencionar lo que se aproxima después que este evento ya finalizó. Esto es la nueva etapa de los X-Men, Reign. Esto bajo la premisa de, después del amanecer viene el reinado. Esta nueva etapa inicia en diciembre, marcando así un gran cambio para los Kraconianos. Solo puedo utilizar que de momento, ahora que ya establecieron su lugar en el mundo como un país legitimado por el resto de naciones, es momento ya no de ascender, sino de tratar de mantener su estabilidad y acentuar su dominio sobre el resto. Y solo puedo pensar que les va a ir terriblemente mal, ya que fuera de ser una nación emergente, muchos aún los consideran una amenaza y los odian inmensamente, tanto organizaciones antimutantes como varios emporios globales que han visto mermado su dominio sobre el mercado global debido a la incursión de Krakoa en diversos mercados, sobre todo el farmacéutico. Estoy seguro que los problemas de la Dama Blanca y su cartel de drogas kraconianas y las organizaciones rusas antimutantes harán su reaparición. Después de todo, fueron un elemento muy presente. También que por la ausencia de Apocalypse, el cual era un miembro importante del Consejo Silente, habrá un vacío de poder en Krakoa, tanto en el sentido de que hay un miembro menos de su gobierno, como que han perdido uno de los más poderosos guerreros que tenían. Y pues bien, eso fue X-Sword, un evento muy poca cosa, con casi nada rescatable salvo unas bonitas pizquitas de lore extra. Literalmente parece que era puro relleno para poder preparar Reign, y qué mejor que meter un montón de cómics donde no se ha tenido que romper mucho la cabeza al final de cuentas. En fin, que esto fue lo peor del año en Marvel, seguido de Empire. Sin más que decir, me despido, pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal para más contenido, así como darle a la campanita para recibir notificaciones de las actividades del canal. Hasta un próximo video, muchas gracias.